Hola, un saludo cordial a todas y a todos. En este video voy a presentarte el proceso de visualización de datos correspondiente a la presentación 2. No olvides que la mayoría de elementos son extraídos del profesor Youssef Hassan, que puedes visitarlo en este link. El proceso de visualización tiene en cuenta tres aspectos fundamentales: el mensaje, la audiencia y la función que cumple. En cuanto al mensaje, debes tener en cuenta qué incógnita vas a resolver a los usuarios, cuál es la hipótesis que pueden formularse con tu visualización y cuál es el objetivo de tu visualización. En cuanto a audiencia, debes determinar quiénes son las personas a las que va dirigida, cuáles son sus necesidades y objetivos. Y definitivamente el grado de alfabetización visual es muy importante. Es muy diferente mostrar un gráfico estadístico a un matemático que hacerlo a un usuario normal. Y la función tiene que ver con la parte explicativa y con la parte exploratoria. Explicativa tiene que ver con narrativa y exploratoria un poco de interactividad. El proceso de visualización de datos lo puedes ver en esta imagen y fue propuesto por el autor Ben Fry, que puedes visitar en este link, en su libro que aparece en esta cita. Las etapas que la componen son adquisición de datos, análisis de los datos, filtrado, minar datos para observar patrones, representar esos datos, refinar esa representación que ya tienes y en algunos casos es necesario incluir interactividad. Podemos darnos cuenta que cuando esté representando los datos existe la necesidad de volver a filtrarlos, o también cuando esté representando los datos es necesario adquirir otro conjunto de datos porque no son suficientes. Y cuando estés agregando interactividad puede ser necesario refinar tu representación o en otros casos volver a minar. Vamos a ver cada una de estas fases a profundidad. En cuanto a la adquisición de datos, lo puedes hacer de manera directa e indirecta. Directa utilizando, por ejemplo, instrumentos de medición, un termómetro, una regla, etc. La observación, cómo se comportan los objetos que quieres estudiar, y puedes preguntar directamente con encuestas. De manera indirecta, puedes hacer uso de fuentes de datos públicos o a través de la técnica de scraping, que es simplemente extraer información de las páginas web. Te invito a que explores e instales herramientas para realizar este proceso de adquisición indirecta de datos. Vamos a la segunda fase, que es parse, estructurar y analizar. Debes tener en cuenta que existen datos estructurados, semiestructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son los que se encuentran dentro de las bases de datos, organizados en filas y columnas, y tienen un tipo de, cada columna tiene un tipo de datos predefinido. Por ejemplo, si existe una fecha de nacimiento, sabrás que todos los datos en esa columna corresponden a una fecha, con día, mes, año y en algunas oportunidades hora. Los datos no estructurados son aquellos que vienen en formato binario. Por ejemplo, pueden ser los emails, los tweets que existen publicados en las redes sociales, archivos multimedia, audio, video, sonido, o también puedes tener archivos PDF. Si te das cuenta, estos datos no tienen una estructura, no están bien organizados en filas y en columnas. Y puedes combinar los dos para formar este tipo de datos. En esta fase también es importante que organices tu información. Si vemos esta tabla y la comparamos con esta resultante, te podrás dar cuenta que lo que hicimos fue estas dos columnas convertirlas en una sola, llamada tratamiento, y la idea es que tengas por cada una de las columnas una variable, por cada columna una variable. Tenemos los personajes a los que se les realiza un tratamiento. El tratamiento será una columna, es decir, una variable,
y el resultado correspondiente. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos este registro de presupuesto invertido en las religiones. Entonces, religión será una variable, el presupuesto o la inversión será otra variable y la frecuencia será otra variable. De esta manera organizas de mejor forma tus datos para poder realizar las visualizaciones. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos ese registro y las semanas las hemos convertido en una variable. Semana 1, 2 y 3. Y el ranking en el que estaban esa canción de ese artista. También en esta fase de análisis debes tener en cuenta qué tipos de variables vas a presentar en tus visualizaciones. Existen las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Cualitativas de tipo ordinal y nominal. Ordinal, donde el orden tiene prioridad. Por ejemplo, una variable cuyos valores serán bajo, medio, alto. Si te das cuenta, va de menor a mayor. O puede ser también otro ejemplo, excelente, bueno, regular, malo. Van de mayor a menor. Y la nominal significa que el orden no es primordial. Entonces podemos tener una variable género de película y estos valores. Y las variables cuantitativas se definen para representar o se utilizan para representar valores. Están las discretas y las continuas. Discretas, que corresponden a los valores enteros, y las continuas corresponden a los valores reales. Siguiente fase es el filtrado. En tu malla de datos puede haber la necesidad de filtrar información. Por ejemplo, si te das cuenta, es incoherente que alguien que tenga licenciatura tenga 10 años. También la ciudad, si todos tienen el nombre completo, esta también debería serlo. Y tenemos valores nulos. Esos datos debemos limpiarlos. Y entonces sería 25 años, Barcelona, y el salario que estaba nulo. Debemos completar esos datos. Puedes querer filtrar las variables, por ejemplo, por nombre. Entonces, puedes querer eliminar de tu visualización estos dos registros. Debes hacer ese proceso de filtrado. O también, en la siguiente fase, podemos tener variables derivadas, como por ejemplo latitud y longitud a partir de la ciudad que quieres representar. O también puedes tener variables agregadas, por ejemplo, sumatorias, en este caso el salario. Por nivel de estudios, 3 tipos, 3 personas suman 62.000 en el salario. Este tipo de variables también pueden ser interesantes para graficar. Representación es la siguiente fase. Tienes a tu disposición varios tipos de gráficas y vamos a mirar algunas de ellas.